repente en algún sentido los lectores y las lectoras les cuesta decir de qué se trata la novela, porque cada vez que la novela aborda algo, un problema, una situación, se va corriendo y nunca da respuesta. Yo creo que es eso que quizá hoy día hay como... Las personas están más acostumbradas a encontrar respuestas, por ejemplo, en el arte, en la literatura, y creo que esta es una novela que más bien se hace preguntas y no da ninguna respuesta. Claro, esto del lenguaje chileno empezó desde que me vine acá, que como ¿en qué lenguaje hablo? O sea, ¿qué digo? ¿Chaqueta o campera? Beterraga o remolacha en las novelas, ¿no? Entonces se me empezó a plantear ese problema y cada vez más seguido en la medida que cada vez iba adoptando más palabras argentinas. Y entonces al principio, como estaba escribiendo, publicaba en Chile, me daba miedo que en Chile no entendiera, entonces cambiaba algunas palabras y de repente me relajé y empiezo chaqueta o campera. ¿Qué me parece más lindo? Campera. ¿O qué me parece que suena mejor? Campera. Beterraga. Entonces fui... En las novelas es una mezcla del idioma chileno y argentino, porque aparte, o sea, a pesar de que son los dos hablamos español, los dos países, son lenguajes completamente, las palabras son completamente distintas. Pero después empecé a entender que no es solamente una cuestión de mezclar palabras argentinas y chilenas, sino que hay una cosa cultural, porque cada palabra detrás tiene una cultura. Entonces siento que es interesante porque voy espejeando la cultura chilena y la cultura argentina. Por ejemplo, los apodos es algo muy chileno. En los trabajos, en las escuelas, todos tenemos apodos y hay personas que se dedican a poner apodos y que son buenas en eso y que se les reconoce porque ponen buenos apodos. Pero por otro lado, la corrupción tiene que ver más con la cosa como con el funcionamiento argentino, ¿no? Entonces voy todo el tiempo, entonces no es solamente una cosa de palabras, sino que me interesa este espejeo entre lo argentino y lo chileno, que también es como la división o cómo yo me muevo en esa tensión. Y creo que de ahí puede salir algo interesante para las dos culturas en el fondo, ¿no? Que se miren. Bueno, vivir en un pueblo en realidad a mí personalmente me dio una tranquilidad que antes no tenía, me dio más posibilidades económicas porque es mucho más barato que vivir en Buenos Aires y también me hace como, a mí como soy media mental, me hace bien como estar ahí, trabajar la tierra, el agua, sacar el agua de la bomba, del pozo, como que una conexión como con todos los procesos que uno la hacen vivir y que en la ciudad todo se soluciona con dinero, con comprar. En cambio ahí estoy como enfrentada todos los días a las hormigas, constructora, estás todo el día enfrentado como, y eso me hace muy bien, dijéramos. Y también en todos mis libros trabajo como personajes muy menores y lugares muy menores. Eso es una costumbre desde que el primer libro. Y acá en el campo, en los pueblitos, uno se encuentra con personajes muy menores y que tienen grandes filosofías. O sea, es muy interesante escucharlos hablar, por ejemplo, ¿no? El otro día cuando fue el lanzamiento del libro en Chile, hice una cola para que firmara el libro y una chica llegó y dijo: mi papá es camionero y le gusta la filosofía, muchas gracias, me dijo. Entonces en los pueblos vas encontrando esas voces y esas poéticas. Bueno, sí, en mi taller tuve una invasión de termitas que fue bastante tremendo y consultamos muchas personas y todas las respuestas eran alucinantes. O sea, muchas personas que se suponía que eran especialistas y las respuestas nunca son de especialistas. Y eso ya me había pasado con la construcción de la casa, entonces ya me habían interesado estos personajes como los albañiles, los plomeros, los zingueros a los cuales tú acudes en un estado de desesperación total, para que te den respuestas lógicas y lo que encuentras son respuestas poéticas, ¿no? El agua es caprichosa, las paredes se atraen entre sí. Entonces cuando fue la invasión de las termitas hubo uno que me dijo: cómprese un estetoscopio y escuche las paredes. Entonces nos compramos un estetoscopio y escuché las paredes y la sorpresa era que estaban llenas de ruido, no había silencio. Yo pensé que dentro de los muros había silencio y estaban llenas de ruido. Y ahí se me ocurrió entonces la idea de este plomero que escucha las paredes en vez de romperlas como hacen en general los plomeros. Hay una filtración, te rompen todo y después ven si hay o no filtración. Entonces él escucha las paredes y también es una manera como de escuchar lo que hay detrás de las paredes, escuchar el mundo como desde un detrás, ¿no? El otro día una señora a la cual yo le hago un taller me decía que este libro era el que más le había gustado
porque era el que había entendido completamente. Entonces me preguntaba si iba a seguir haciendo esto, porque los libros anteriores les pasaba que habían saltos de tiempo y que se perdía, y yo le decía que no sé lo que voy a hacer, que eso es algo que nunca tengo planificado, pero sí creo que esta novela sí me aportó algo para el futuro que venía trabajando, pero que en esta realmente explotó, que es el humor. O sea, no pienso renunciar a la ironía creo que es un camino que encontré que me encanta. Me encanta que toda la gente me diga que se ríe con la novela, que lo pasa bien, que se divierte con la novela y que no la puede dejar de leer. Y esa sensación, porque en realidad uno escribe como lee, y a mí lo que más me gusta cuando leo es que un libro me impida dejarlo y que tenga que ir a comer o que tenga que salir y esté con el libro ahí devorándolo. Y esa sensación me encanta haberla producido en algunos lectores y lectoras.